Vamos a dar comienzo a este acto que hoy organizamos entre el Movimiento de Izquierda Alternativa y el Frente Cívico de Pinto, pues intentando recuperar un poco la memoria histórica, tanto a nivel del Estado como la memoria histórica en nuestro municipio. Dijo José Saramago: hay que recuperar y mantener y transmitir la memoria histórica, porque se empieza por el olvido y se termina por la indiferencia. Por ello, estas dos organizaciones hoy organizan este acto, porque creemos que un pueblo que no conoce su historia no puede comprender el presente ni construir el porvenir. Permitidme recordar que uno de los organizadores de este acto, el Movimiento de Izquierda Alternativa, presentó a través de su grupo municipal una moción en la que manifestaba el interés por la recuperación de la memoria histórica en Pinto. En ella se ponían sobre la mesa varias iniciativas, entre ellas eliminar los símbolos franquistas que aún perduran en nuestro pueblo, así como la eliminación de los nombres de calles dedicadas a la exaltación militar. También, como no podía ser de otra manera, una calle al alcalde Francisco Aguilar Lagos. Nada más que daros la bienvenida a este acto, darle la bienvenida también a los ponentes y lo voy a presentar. Van a intervenir José Lagos, que es bisnieto de Francisco Aguilar Lagos, Miguel Ángel Muga, presidente del Foro por la Memoria de la Comunidad de Madrid, José María Pedreño, que es el presidente de la Federación Estatal de Foros por la Memoria, y lo vamos a ir intercalando con un recital poético a cargo de Paco Díaz, que también es bisnieto de Francisco Aguilar Lagos y de Boli de Ver. Muchas gracias y les cedo la palabra a ellos. Buenas tardes a todos y a todas. Para empezar, quisiera dar las gracias al Frente Cívico Pinteño y al Movimiento de Izquierda Alternativa, al MIA, por la organización de este acto sobre la recuperación de la memoria histórica. Antes de dar paso a mis compañeros del Foro por la Memoria, haré una breve exposición sobre lo que supone la ley denominada Ley de Memoria Histórica. El 31 de octubre del 2007 se aprueba la ley por la que se reconocen y amplían los derechos y se establecen medidas a favor de quienes sufrieron persecución y violencia durante la Guerra Civil y posteriormente por la dictadura. A esa ley se la denominó Ley de Memoria Histórica. Pues bien, como todos sabéis, lo que en principio era un soplo de aire fresco para todos los familiares de las víctimas del franquismo, poco a poco se fue diluyendo como un azucarillo, primero con el gobierno del Partido Socialista y posteriormente con el Partido Popular, que arrasa con todo, a excepción de banca, burguesía, iglesia y Merkel. A ellos hay que rendirle pleitesía también. Pero para hablar de memoria histórica ya están aquí los compañeros que nos van a ilustrar con su conocimiento y extraordinario trabajo. Antes de explicaros el por qué estoy yo aquí, me gustaría enseñaros poco a poco lo que supuso para Pinto la Segunda República y cómo se sucedieron los hechos en nuestra localidad durante la Guerra Civil. Y para ello voy a hacer un resumen del espectacular trabajo del historiador pinteño Mario Coronas. Desde que se proclama la Segunda República el 14 de abril de 1931, Pinto se convierte en un lugar donde la política pasa a tener un auge muy importante, con un alto grado de participación ciudadana. Numerosos partidos políticos organizan eventos para llevar a cabo los ideales republicanos, es decir, la república social, el laicismo del Estado, la gratuidad en la enseñanza en todos sus grados, las reformas agrarias y, para mí, uno de los aspectos más importantes del ideario republicano, que hasta ese momento nunca se había tenido muy en cuenta, y era la igualdad entre hombres y mujeres, y el papel importante de estas en el panorama sociopolítico de nuestro país. Fue tal la vitalidad política que había en nuestro municipio que una de esas mujeres importantes a las que me refería, Victoria Kemp, estuvo en Pinto el 14 de abril de 1932 para celebrar el primer aniversario republicano. Posteriormente, el 15 de agosto de ese mismo año, se le otorgó el honor de tener el nombre de una calle en nuestra localidad. Los actos políticos se siguen desarrollando en Pinto durante los años sucesivos, entre ellos algunos reseñables, como el de darle nombre a una plaza a Francisco Largo Caballero, presidente del gobierno republicano en el año 1936. Hago un especial hincapié en el tema de las calles y plazas, porque mientras el actual gobierno pinteño incumple la ley de memoria histórica, manteniendo el nombre de calles y símbolos que tienen relación con el franquismo, se niega a restituir a estos personajes históricos de nuestro país el honor de pertenecer a nuestro callejero.
Tras el estallido de la Guerra Civil, el 18 de julio de 1936, el pueblo resiste hasta el 2 de noviembre de ese mismo año, en el que las tropas nacionales entran en Pinto tras un espectacular bombardeo que deriva en la destrucción de la torre del reloj del ayuntamiento. En los días posteriores a la conquista se produce un hecho lamentable: la quema estéril y sin sentido de todo tipo de documentos de incalculable valor, ya que gran parte de nuestra historia quedó hecha cenizas. Ese es el valor que en aquel tiempo se le daba a la cultura y a la historia, y que, como vemos, sus herederos tratan de retomar en nuestros tiempos. El 1 de abril, el general Franco declara el final de la guerra, y ahí comienza la dura represión franquista en la que 66 pinteños y pinteñas son vilmente asesinados, entre ellos 2 de mis bisabuelos, Federico Lorenzo Lozano y el hoy homenajeado Francisco Aguilar Lagos. Y aquí es donde entro yo, y el porqué de que esté aquí. Simple y llanamente por ser el bisnieto del último alcalde republicano de Pinto. Republicano y socialista, me atrevería a decir, ya que salvo excepciones, el socialismo en este país en los últimos 40 años brilla por su ausencia. Mi lucha por el reconocimiento de mi bisabuelo comienza en una manifestación donde me encuentro a los concejales pinteños pertenecientes al movimiento de izquierda alternativa. Allí, viendo las ideas y el trabajo que desarrollan en el municipio, les comento la historia de mi antepasado. Al poco tiempo recibo una llamada de su portavoz y me reúno con él. Me comentan que tienen elaborada una moción sobre la memoria histórica donde entre algunas cosas se pide el nombrar hijo predilecto de Pinto y proponer la calle Alcalde Francisco Aguilar Lagos a mi bisabuelo, como sustituta de alguna de las calles que tienen relación con el franquismo y que, como indica la ley de memoria histórica, que incumplen, deberían de haber sido sustituidas. Evidentemente doy el visto bueno, y ante la inminente presentación de la moción, decido enviar la siguiente carta a la señora alcaldesa Miriam Rabaneda, que procedo a leer íntegramente, es breve. Señora alcaldesa, me dirijo a usted con la intención de hacerle una petición muy especial para mí. Se trata de que su grupo apoye la moción sobre la memoria histórica que el grupo parlamentario mía va a llevar al próximo pleno, o en su defecto, opte por la abstención. La razón principal es que el hombre para quien se pide el reconocimiento público del pueblo pinteño es mi bisabuelo y exalcalde de Pinto, Francisco Aguilar Lagos. Durante toda mi vida, tengo 37 años, ya 38, he oído a mi madre y a mi difunto abuelo hablar maravillas de este hombre. Fue un pinteño que estaba en una posición delicada en el peor momento de nuestra historia contemporánea, el estallido de la Guerra Civil. Nunca hizo mal a nadie, pues era un jornalero de 58 años, dedicado íntegramente a su trabajo y a su familia sin ninguna otra ambición más que hacer el bien para sus conciudadanos. Cuando un 1 de mayo de 1939 fue detenido para posteriormente ser fusilado el 24 de junio del mismo año. Su delito, pensar diferente. Casualidades de la vida, en los últimos días he visto con agrado cómo se le va a hacer un reconocimiento en modo de avenida o calle a Sandra Aguilar. Sería muy emotivo que en ese mismo pleno el pueblo pinteño, con usted como máximo exponente, les profesara su orgullo y cariño tanto a ella como a mi bisabuelo. Decía anteriormente casualidades porque tanto Sandra como yo somos bisnietos del espero futuro homenajeado. Para más Inri, el abuelo de Sandra es el único hijo vivo de mi bisabuelo. Y no tengo mayor ilusión que ir a la residencia pinteña donde está alojada y alegrarle el día con las noticias del reconocimiento esperado de su nieta e inesperado de su padre. Muchos los Aguilar Lagos en Pinto, cada uno con políticos diferentes, con ideas políticas diferentes, perdón. Unos le votan a usted, pocos afortunadamente, y otros, como en mi caso, no. Pero todos tenemos una ilusión conjunta, que no es otra que ver cómo se hace justicia y se repara de algún modo el daño cometido por aquellos que usaron la fuerza para conseguir sus objetivos. Sé que hay una ley de memoria histórica y una distinta forma de ver la guerra civil, dependiendo de desde qué perspectiva política se mire, pero en esta ocasión se deberían dejar atrás los pensamientos de cada uno y hacer justicia a un hombre por quien fue y lo que supuso para el pueblo, no a quien representaba. Apelo a su capacidad democrática y a sus valores éticos para que esta moción tenga luz verde. Sin duda haría ver en mi caso cómo todas aquellas referencias positivas de familiares y amigos que le conocen o trabajan junto a usted se vieran ratificadas y quedara constancia de su carácter democrático, dialogante y conciliador, que el pueblo agradecería en un momento de coyuntura político-social complicado. Tengo entendido que en los últimos años varios ayuntamientos gobernados por el Partido Popular
han rendido homenajes a políticos y personajes de la cultura relacionados con la Segunda República. Seguro que esos hechos han conseguido, lejos de separar, unir los sentimientos de sus vecinos para aprender y que las atrocidades del pasado no vuelvan a cometerse. Un cordial saludo de un vecino que tiene el sueño de ver cómo su antepasado recibe la justicia moral de su querido pueblo 73 años después. Muchas gracias por dedicarme algo de su tiempo. Esta carta nunca tuvo contestación. Y quiero saber por qué. Porque les daba vergüenza echar para atrás una moción que fue apoyada por la totalidad de los grupos parlamentarios del Ayuntamiento de Pinto, a excepción del Partido Popular, que la tachó como si fuera un ensalzamiento de la Segunda República, etcétera, etcétera. Señoras y señores, la vergüenza la sentí yo en ese momento, vergüenza por ver y quién y cómo gobierna en nuestro municipio. Sé que el reconocimiento a mi bisabuelo va a llegar tarde o temprano. La pena es que su hijo Santos, aquel a quien hago mención en la carta, ya no estará para sentir el orgullo que todos los descendientes de Francisco Aguilar Lagos sentiremos en ese momento. Para terminar, quisiera despedirme con una cita de José Saramago. No hay mayor respeto que llorar a alguien que no se ha conocido. Y un extracto del poema del cantautor argentino León Gieco. La memoria estalla hasta vencer a los pueblos que la aplastan y no la dejan ser libre como el viento. Dar las gracias al Movimiento de Izquierda Alternativa por impulsar este proyecto y, lo que es más complicado, mantenerlo vivo. Y gracias a mi familia por aguantar a este humilde, loco y utópico republicano que, a pesar de ser tachado habitualmente como radical, solo busca, como me aconsejó en su día uno de mis referentes políticos y sindicales, Diego Cañamero, luchar por un mundo más justo para lo que más quiero, mis hijas. De las víctimas del franquismo solo queremos verdad, justicia y reparación. Salud y república, hasta la victoria siempre. Muchas gracias. A continuación voy a dar paso a Paco para que... Hola, buenas tardes. Estoy aquí porque me han invitado Mía y Frente Cívico. Soy bisnieta también de Francisco Aguilar Lagos y voy a citar unos poemas. Un extracto de Los cobardes, también de Miguel Hernández. Ocupad los tristes puestos de la triste telaraña, sustituid a la escoba y barred con vuestras nalgas las mierdas que vais dejando donde colocáis vuestras plantas. De Sentados sobre muertos, también de Miguel Hernández. Extractos. Sentados sobre los muertos que se han callado, empuño rabiosamente la mano del corazón y el alma que lo mantiene. Que mi voz suba a los montes y montañas y baje a la tierra y truene, eso pide mi garganta, desde ahora y desde siempre. Canto con la voz de luto, pueblo de mí por tus héroes, y de la misma madera tu pensamiento y mi frente. Tu corazón y mi sangre, tu dolor y mis laureles, antemano de la nada, esta vida me parece. Aquí estoy para vivir mientras el alma me suene, y aquí estoy para morir cuando el momento me llegue. En los veneros del pueblo, desde ahora y desde siempre, varios tragos es la vida y un solo trago es la muerte. Yo también nací indignado, despierto, positivo y alegre. Gracias. Gracias, Paco. Ahora va a tomar la palabra José María Pedreño, presidente de la Federación Estatal de Foros por la Memoria. Buenas tardes a todos, compañeras, compañeros. En primer lugar, agradecer al Movimiento Izquierda Alternativa de Pinto y al Frente Cívico, somos mayoría de Pinto, esta invitación para que podamos explicar, primero, que yo creo que explicar bien qué es esto de la memoria histórica, porque se habla mucho de ello, pero lógicamente no es solamente la gente fusilada, sino que hay muchas más cuestiones de las que tenemos que hablar. ¿Qué trabajos se han hecho? ¿Qué trabajos se están intentando hacer ahora? Desconocidos, porque en este momento los medios de comunicación obviamente no quieren sacar absolutamente nada de lo que hacen las organizaciones. Pues empezar primero diciendo que me siento muy orgulloso de estar en esta mesa, porque si os fijáis, el logo que tiene nuestra organización es un arbolito que sale de la tierra, y es que aquí está la prueba evidente de que lo que estaban enterrando no eran hombres, sino estaban enterrando semillas, y en la persona de Francisco, en la de José, pues hemos podido comprobar que es así.
que efectivamente, aunque los asesinaron y los enterraron, lo que estaban enterrando no eran hombres sino semillas, y las semillas al final dan sus frutos con unos nietos, con unos bisnietos, que lo que hacen no es ni más ni menos que luchar por los mismos principios de justicia y de libertad que tenían todos estos hombres y mujeres, y que debió de tener vuestro alcalde durante la Segunda República, igual que numerosos alcaldes, concejales y militantes de izquierda, sindicalistas y sobre todo demócratas en general. Hay una cuestión que hoy en día se quiere ligar enseguida porque se tiene miedo, ¿no? Pensar que si hubiese una república en este momento, lo que estaríamos haciendo es derrotar políticamente a las fuerzas de la oligarquía que hace ya más de 7 décadas dieron un golpe de Estado contra la democracia anterior que hubo. Entonces ellos, muy sabiamente, lo que vienen a decir es que la república trajo la guerra. Esa es la gran primera mentira que hay que desmontar. La república no trajo ninguna guerra. La república era una república democrática que intentaba modernizar este país, una república en la que los gobiernos, izquierda y de centro izquierda, intentaron introducir reformas para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores, de las trabajadoras, de los ciudadanos de este país, y como eso chocó contra los intereses de las oligarquías de la época, las oligarquías de la época eran, para que os hagáis una idea, creo más o menos lo sabemos todos, o sea, los grandes terratenientes, la Iglesia Católica, el capital financiero, yo me imagino que os suena, ¿no?, lo del capital financiero, pero también las multinacionales de la época. No hay mayor mentira que esa. Dieron un golpe de Estado para acabar con la democracia, como están dando ahora un golpe económico, si nos fijamos, y también están dando un golpe político, porque para dar ese golpe económico, lógicamente, van a sacar leyes de corte represivo y corte regresivo para que no nos movamos en las calles. Eso lo estamos viendo todos los días. El tema de la memoria, aunque todos estos años yo creo que se ha hecho eco a la sociedad gracias a la exhumación de fosas comunes, no es solamente exhumar fosas comunes hablar de fusilados, ¿no? Como os he comentado antes, ya he visto que no es así, ¿no? La memoria histórica es sobre todo tratar de comprender qué es lo que está ocurriendo ahora a través del pasado. Hay siempre una frase que se dice en todos los lados, que es que el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirlo. Bueno, pues esa frase algunos la hemos cambiado y decimos que el pueblo que no conoce su historia no comprende su presente, y al no comprender su presente no lo domina por lo que son otros los que controlan ese presente. Me decía, ¿esto es la memoria para qué? Y digo, pero vamos a ver, es que tú no te das cuenta que el enemigo, los que nos están ahora dejando sin trabajo, los que nos están llevando a una situación, a las clases populares de este país, de desesperación en muchos casos, de quitarnos las viviendas, de que nuestros hijos no tengan ninguna clase de futuro, que se tengan que marchar fuera a buscar un trabajo, etcétera, etcétera, ellos sí recuperan su memoria, ellos sí que hacen homenaje a su gente. ¿Por qué no quieren, por ejemplo, eliminar de muchas calles, dar cumplimiento a una de las pocas cosas con matices que podía tener esa ley de memoria que hoy en día las asociaciones llamamos ley de la vergüenza histórica en vez de ley de la memoria histórica? No son capaces ni siquiera de dar cumplimiento a eso, por una sencilla razón, porque ellos son conscientes de que sus abuelos o sus antecesores ideológicos les hicieron el trabajo sucio para dominar a este pueblo con el miedo durante 40 años y luego durante otros 30 años más tenernos atontados. Por eso es tan importante la recuperación de la memoria histórica. Pero no solamente de lo que ocurrió hace 73 años, sino de allí hasta aquí. De lo que ocurrió ayer, de lo que ocurrió hace 10 años y de lo que ocurrió hace 30. Porque hay que hablar de la transición. Durante la transición, ¿por qué, de una forma o de otra, la izquierda tragó con todo esto? Hay una situación, ahí cuando se habla, por ejemplo, de la ley de amnistía del 77, hay cuestiones que mucha gente dice, que eso hay que eliminarlo, porque eso sirvió para sacar a la gente de la cárcel, etc. Digo, vamos a ver, en la democracia, el que está en la cárcel por ser una organización política no tiene sentido, se abren las puertas y se le saca. ¿Qué es eso de una ley de amnistía y toda esta historia? ¿Qué es lo que estaba pasando allí para que cuando en octubre de 1977 Marcelino Camacho defiende la ley de amnistía en el Congreso, llega a decir, nosotros los comunistas que tanto hemos sufrido, ya hemos enterrado a nuestros muertos?
Evidentemente, o Marcelino no sabía que los muertos estaban todavía en las fosas, o se refería a que estaban enterrados en las fosas. Pero es lo que estaba pasando. Que las oligarquías españolas lo que estaban haciendo era guiar la transición. Gente de la izquierda hizo un análisis, yo creo que en aquel momento, el análisis que hicieron, pues, no sé cómo lo hubiéramos hecho nosotros, yo no les voy a poner por eso en una situación de decir, oye, qué malo fuiste, no, hicieron lo que ellos pensaban en aquel momento, como fue Marcelino y otros dirigentes que muy honradamente en aquel momento pensaron que eso era el deber que tenían. Pero es que la gran mayoría no, porque yo me pregunto, ¿dónde está la mayor parte del Comité Central del Partido Comunista de aquella época? Si se fueron al Partido Socialista. Si algunos han acabado en el PP y algunos son hasta millonarios. Incluso podemos ver algunos de ellos en las listas de la UPyD. O sea, allí lo que se dejaron, muchos de ellos, se dejaron cooptar por las oligarquías españolas, y luego hubo un sector muy honrado que pensó en su análisis que era lo que había que hacer en aquel momento. Obviamente, esa ley de amnistía del 77, que aprobaron en aquel momento, que ahora algunos todavía se aferran en defender, el Comité de Derechos Humanos de la ONU está diciendo en sus recomendaciones a los gobiernos españoles de hace varios años que tiene que derogarla porque es una ley de punto final como la Argentina o como cualquier otra ley de punto final que se ha hecho en otros sitios. O sea, quiere decir que vivimos en un estado de impunidad que es lo que está permitiendo ahora mismo que esta gente se sienta con impunidad, se sienten impunes. Aquí sale 1 millón de personas a la calle y dicen, no, pues yo sí, tengo 11 millones de votos, sigo. Aquí se está claramente, y perdonadme la expresión, que el Partido Popular está totalmente enmierdado. No pasa nada, yo sigo ahí, porque mi abuelo ya mató. ¿Pero qué quieren estos rojos, hombre? ¿Qué es lo que quieren estos rojos? Si mi abuelo ya me hizo el trabajo, ¿qué es lo que quieren? Ahora que se queden parados, que se vayan al extranjero y que se queden sin casa, hombre. Ese es el planteamiento, eso lo ha permitido la impunidad. Por último, para hacer esta pequeña comparación, yo creo que me lo va a permitir Miguel, es con el tema de las víctimas de las acciones armadas de los grupos armados del Movimiento de Liberación Vasco. Además lo denomino así, me permito el lujo de decirlo así, porque también lo dijo José María Aznar. Igual que hablo de guerra revolucionaria en Euskadi, como dijo el señor Fraga, para decir las cosas. ¿Cómo es posible que aquí esta gran derechona hable de que no pueden quedar impunes? Hay unos problemas tremendos ahora que se ha firmado de alguna forma. ETA ha dicho que ya no iba a cometer ninguna acción más, etcétera. Esta gente dice, bueno, pues es que no se puede perdonar y hay que tener memoria y no sé qué, no sé cuántos y tal. Y resulta que aquí las víctimas del franquismo, que son centenares de miles, siguen olvidadas. La fuerza no es esa. Yo es una cosa que me deja muy sorprendido y es la siguiente: ¿cómo es posible que en este país, después de lo que ha pasado, con centenares de miles de compañeros y compañeras y de camaradas en las fosas comunes, centenares de miles de compañeros, compañeras y camaradas exiliados, muertos en todos los campos de batalla de la Segunda Guerra Mundial, compañeras y compañeros muertos en Mauthausen? ¿Cómo es posible que la VT convoque una manifestación, saque 1 millón de personas a la calle, y cuando las organizaciones memorialistas quieren convocar absolutamente algo, los propios medios de comunicación que dicen que son de izquierdas, entre comillas, no se hacen eco y no acudimos más allá a lo mejor de un centenar de personas? Es una cosa que no la comprendemos ninguno. ¿Quién es el culpable? La propia izquierda. Cuando gobernaba Zapatero, tuvieron la gran oportunidad de decir, señores, vamos a aplicar de una vez por todas el derecho penal internacional del Estado español, las recomendaciones de Naciones Unidas, y haber puesto esto en la agenda política, pero como es debido. Y no, que lo que hicieron fue tratar de poner otro cataplasma al sistema de impunidad creado por esta ley de amnistía del 77 y esos pactos que hicieron durante la transición, para que en el imaginario popular pareciese que se hacía algo, pero al final no ha quedado absolutamente nada. Estamos en una situación en la que en cualquier país europeo donde gobierne la derecha, como ocurre en la Alemania de la Merkel, en la que al ver que a la tumba de Rudolf Hess acudían nazis a homenajearlo y se transformaba aquello en una especie de romería fascista, cogió, destruyó la tumba, quemó los restos de Rudolf Hess y se arrojaron al mar. Y aquí sus homólogos españoles y la propia izquierda todavía están discutiendo si sacan a uno de los mayores asesinos que ha habido en el mundo y en Europa del Valle de los Caídos. Os voy a terminar con una frase de Ernesto Che Guevara, que muy poquito te dice, yo creo que un resumen más o menos de lo que os he explicado.
Y la frase dice así: ¿acaso abandonar a nuestros muertos hará que algún día olvidemos las ideas que ellos defendieron en vida? Venga, muchas gracias. A continuación, Évoli Demer nos va a recitar una poesía. Hola, buenas tardes. Y la misma luna pálida que hay esta noche, que se desliza en silencio, luminosa y alta, espejo de nuestro mirar lívido y sombrío, en pie ante un frío cielo canadiense. Sobre las quebrantadas cumbres de España se alzó anoche, baja y roja y salvaje, reflejando en su escudo iluminado los rostros salpicados de sangre de los muertos. Ante ese disco exangüe alzamos nuestros puños y ante esos muertos sin nombre proclamamos: camaradas, por nuestra libertad y futuro disteis vuestras vidas, no os olvidaremos. Abierto tengo el corazón a todo lo que sea palabra verdadera. Hombre que llegue a mí de otra manera lo encontrará cerrado a piedra y lodo. Mi corazón es llano y sin recodo, y tan por dentro humano y tan por fuera, que aunque de ausencia y desamor muriera, no quisiera que fuera de otro modo. Por todos vosotros, la generación del silencio. En primer lugar, agradeceros a todos la invitación y la participación. Es una alegría que un viernes por la tarde a las 7, en vez de ver a la gente en el centro comercial o viendo la tele, pues esté en un acto político, recuperando la memoria histórica y la memoria democrática de este pueblo, que es muy interesante porque fue el único pueblo que se resistió al fascismo en los años 30, durante 3 años. En otros países arrasaron en 5 minutos, no hubo casi resistencia. En España 3 años duró que ganaran. Un acto de memoria no solo por el contenido de lo que estamos diciendo aquí y porque esté el nieto de un homenaje de un alcalde republicano y demócrata y socialista. Es un acto de memoria histórica porque esto es la viva muestra de la recuperación de las casas del pueblo y de los ateneos libertarios, donde se reúne la clase trabajadora y el pueblo democrático a hablar de política y a hablar de sus problemas. Lo que hemos tenido tras la transición es que ha habido un problema de que hasta la izquierda se ha creído que todos éramos ya de clase media, que ya la política era algo de los políticos, y así ha llegado a la situación a la que hemos llegado. Y esto entronca porque todo está relacionado, es decir, nosotros no somos... El movimiento memorialista muchas veces se le vende como que tenemos venganza, como que somos un movimiento nostálgico, porque ya pasó mucho tiempo. Yo ante eso siempre contesto que más nostálgicos son los católicos, que recuerdan a Jesucristo que pasó 2012 años, ¿no? Y lo siguen celebrando todos los 25. Porque si lo celebremos han pasado 75, tampoco me parece mucho. Y el problema es que tienen miedo al movimiento memorialista por 2 cosas. Tienen miedo a la derecha, porque desenmascara la realidad de lo que pasó, que como contaba mi compañero José María Pedreño, fue que hubo un golpe de Estado de los militares apoyados por la Iglesia y por el poder económico frente a un proceso democrático en el que la mayoría del pueblo intentaba conseguir mejoras sociales, que eran socialdemócratas, que quede claro, porque aquí el gobierno del Frente Popular parece que era revolucionario, pero eran unos partidos de izquierda moderada, que luego con el golpe de Estado se produce lo que posteriormente se convirtió en una guerra civil y en algunos lugares procesos revolucionarios. Y decía que la derecha tiene miedo a eso porque tiene miedo a que mostremos que aquí no hay democracia. Para que en un Estado de Derecho se respete la democracia se tienen que respetar las leyes. Y en España existe un modelo español de impunidad que no permite el respeto de los valores y de las en el Estado español. Es lo que llamamos el modelo español de impunidad. Ese modelo español de impunidad, yo soy abogado. Cuando voy a estas charlas muchas veces me cogen y me preguntan ¿y cómo podríamos, y si pongo la denuncia por aquí, si pongo por allá? Tenemos que tener en cuenta que el derecho es una ciencia social y que la aplican los jueces y los poderes del Estado. Puede haber abogados progresistas, minoría, jueces progresistas, minoría, fiscales progresistas, minoría. Solo el pueblo, con su hegemonía, va a poder cambiar las leyes y cambiar y hacer temer a los jueces las consecuencias de sus actos. Y, por lo tanto, tenemos que darnos cuenta
que socialmente tenemos que ser hegemónicos para poder aplicar un derecho justo y un derecho social en el que se reconozcan los derechos de la memorialista. Ha producido una gran ruptura en una cosa que, gracias ahora a la supuesta crisis, que es una estafa como la que se ha producido siempre por el capital, pues ahora la gente está volviendo a sacar la bandera republicana, está volviendo a ser de clase trabajadora, se está dando cuenta que antes ganaba 3.000 euros trabajando en la construcción y ahora está en el paro, y entonces se está dando cuenta de que somos trabajadores aunque ganemos 4.000 euros al mes. Porque hay un conflicto grave en ese. El problema que tiene la izquierda con el movimiento memorialista es denunciar lo que comentaba antes mi compañero, que es el proceso de transición. La transición, desde el punto de vista jurídico, tiene un problema, y lo ha tenido hasta el año pasado, que fue cuando sale la sentencia absolutoria de Garzón y que condena a las víctimas al abandono más absoluto. Y tiene el problema jurídico de la ley para cerrar las puertas en el Estado español para las investigaciones de los crímenes franquistas, pero tiene otro problema, y es el de la falsedad de lo que supuso ese proceso. Ese proceso supuso supuestamente que se trajo la libertad y la democracia. Para algunos, lo que trajo fue impunidad y por lo tanto no hay democracia, y libertad, pues en mentira, porque se continuó con un modelo económico que, como estamos acreditando, actualmente no existe libertad, y la mayoría de la gente que no tiene trabajo y que no tiene vivienda, pues por mucho que en el bar pueda decir que el rey es un golpista o que el rey o que la hija del rey es una delincuente, lo podrá decir en el bar, pero seguiremos perdiendo hegemónicamente, y la izquierda seguirá sin que critique ese proceso de transición. Una cosa es, como decía el compañero, que en el momento y la situación de los años 70 se pueda comprender, porque había riesgo de involucionismo, amenazas por parte de la policía y del ejército. Lo que no se entiende es que leyes aprobadas en el año 2007 y planteamientos realizados actualmente se siga manteniendo como valor superior el consenso. ¿El consenso entre quién? Entre los explotados y los explotadores, entre los asesinos y las víctimas. Como decía mi compañero, prueba de ello es que ellos, cuando tienen víctimas, o se las irrogan, se las ponen de su partido o de su lado, ni quieren perdón, ni quieren reconciliación, ni quieren consenso. Quieren cárcel, torturas y que se mantengan en la cárcel. Nosotros no somos ni como ellos, porque ahora mismo, con que consiguiéramos unas cuantas sentencias de unos viejos en las que ni siquiera quisiéramos entrar en prisión, estaríamos ganando hegemónicamente una cuestión que incluso nos la han inculcado a la gente de izquierdas, y es la de: fue una guerra entre hermanos, todos matamos igual, hubo muertes en los dos bandos, había bandos. Ese discurso se ha inculcado en la izquierda, y eso se ha inculcado a través de la transición y a través de ese consenso y a través de esa impunidad maravillosa, y que ahora permite, lo que decía el compañero, que se saquen libros en los que se dice que la guerra se empieza en el año 34 en la Revolución de Asturias. Lógico. Primero, hegemónicamente ganaron y la izquierda pactó con ellos. Impuso una monarquía de un rey franquista designado por Franco, los criminales no fueron a la cárcel, el sistema económico se mantuvo, el poder político se mantuvo, y ahí están los parlamentos para acreditar de qué origen político y social tienen los parlamentarios. Y en esta hay que recordarles a los fascistas que el gobierno de Franco no fue reconocido hasta los años 50. Hay que recordarles que la Asamblea de Naciones Unidas les declaró Estado ilegal, fascista y colaborador del eje con Italia en el año 48. Hay que recordar eso. ¿Para qué? Para que, por ejemplo, muchas veces cuando recordamos homenajes decimos: es que claro, si hay una placa de los de derechas tendrá que hablar una de la izquierda. Mira, si es uno de derechas que es médico, yo no tengo ningún problema. Si es democrático, ninguno. El problema es cuando estamos hablando de una placa de un criminal. Había unos compañeros que se consideran democráticos y liberales y que decían: no, hombre, pero no hay que quitar las calles porque eso es historia. Historia, sí, yo le dije historia a los museos, pero tenéis que hacer una prueba muy simple para saber si él considera que es historia,
y es preguntarle si están de acuerdo con que en el pueblo de Juan Achao se le ponga una calle. Porque yo le conté que obviamente de Juan Achao, cuando voló a 8 guardias civiles en la plaza de Santo Domingo, es historia de España. Historia es. Otra cosa es que nos guste o estemos de acuerdo. Y entonces ahí dijeron, no, ese es un criminal. Claro, el problema es que no tenemos socializado, gracias a la transición, que son criminales, porque decimos las dos Españas, los dos mataron, eran hermanos, era una guerra inevitable, y luego permiten revisionismo que va en contra de principios básicos de Naciones Unidas. El problema que tenemos con las leyes que se aprobaron fue, pues, primero la ley de amnistía, que es en la que se basa todo y en ese consenso jurídico y político, y que permitió que ninguno de ellos entrara en la cárcel y que se tuviera que amnistiar como delincuentes a gente que había hecho actos de resistencia frente a la tiranía. Prueba de ello es que la propia ley de memoria tiene muy en consideración, cuando sale la ley, todas estas cosas. En primer lugar, sale como una ley que es de memoria personal y familiar. Es decir, para poneros un ejemplo, porque los abogados somos unos rollos con los términos, os lo pongo como un ejemplo. Es decir, aquí lo que se dice es, por ejemplo, en el tema de exhumaciones, pues os damos un poco de dinero a los familiares, os vais y os sacáis vuestros huesos y os los lleváis al cementerio. Eso es, en resumen, lo que está diciendo la ley de memoria personal y familiar. Es decir, es una cuestión individual, no colectiva. Los símbolos, 3/4 de lo mismo. Me hacía gracia, me ofendía bastante, al revés de hacerme gracia, cuando el compañero hablaba de soplo de aire fresco. Supongo que también todo el mundo lo vio como a lo mejor un avance, la ley de memoria. Y cuando luego ya contaba lo de la carta sobre su abuelo y que no había recibido respuesta, era para ver cómo una ley permite que, por ejemplo, a él no le contesten y a muchos demócratas represaliados con esta ley no tengan ninguna posibilidad de que se les homenajee. Estos homenajes, como veis, orgulloso estoy de gente de las casas del pueblo y de tener libertarios, pero es que en Europa se hacen institucionales, es decir, aquí tendría que estar el alcalde de Pinto, que sea del Partido Popular, etcétera. Hegemónicamente ellos han ganado, y el movimiento memorialista lo que intenta es que eso desaparezca. El problema de la ley de memoria histórica, los juicios, pues los juicios no se han anulado. Dicen que por una cuestión de seguridad jurídica. En Alemania ha habido ya 3 leyes en las que se anulan todas las sentencias de soldados de la Wehrmacht que huyeron, por ejemplo, que eran desertores del ejército nazi, de todos los condenados por los tribunales del nacionalsocialismo, y creo que Alemania sigue funcionando mejor que España, mucho más democrática, que para nosotros se ha convertido en la segunda legislación que asienta el modelo español de impunidad. ¿Por qué? Porque el derecho penal internacional lo que dice es que cuando hay crímenes de lesa humanidad, es decir, cuando hay un plan de exterminio contra la población en el que hay torturas, asesinatos, exilios, los delitos no prescriben. Y eso lo dice Naciones Unidas, lo dice el informe Joyner, lo dice el Comité Europeo de Derechos Humanos, y no permite que haya ni una ley de amnistía, como pasó en Argentina o como pasó en Chile, ni permite decir que, aunque todo el mundo ya ha dejado de decir que la ley de memoria es una ley que es un avance, y ha empezado a reclamar la aplicación del derecho penal internacional y a denunciar que no hay verdad, justicia y reparación para las víctimas del franquismo. Y justicia y reparación son conceptos desarrollados por Naciones Unidas. Verdad no es el derecho solo de un familiar a saber dónde está su abuelo. Es el derecho de la sociedad a conocer, como derecho colectivo, para que no vuelva a suceder. Pero, como decía el compañero, hay mucha gente que dice la frase de tenemos que aprender de nuestro pasado para que no se vuelva a repetir. Yo siempre estoy en desacuerdo con esa frase. Yo estoy más a favor, será porque soy abogado, de que hay que meter a la gente en la cárcel para que no se vuelva a repetir. Y luego, por último, contaros un poco cómo está la situación. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya ha cerrado también la puerta a que se condene al Estado español por no garantizar una vía de acceso a la justicia a las víctimas del franquismo. Ya hay 2 autos. La justificación, para comentaros, ha sido un folio. Imaginad el poder que tiene el gobierno español para influir en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En la primera cogieron y dijeron que el motivo por el que le investigaban es porque ese familiar lo había dejado 30 años y había pasado demasiado tiempo.
Entonces RIS, que es una organización de derechos humanos y muy especializada en derecho internacional, presentó una nueva demanda en la que había un compañero de la RMH que tiene a su abuelo en el Valle de los Caídos y que no ha parado de luchar porque salga del Valle de los Caídos nunca. Fausto Canales. Pues ya si el argumento jurídico era que había pasado mucho tiempo desde que reclamaba, este ha reclamado siempre, pues han hecho lo mismo. Y luego tenemos ya simplemente la querella argentina. Y la querella argentina se hace en virtud del principio de justicia universal, que es que cualquier Estado del mundo puede investigar crímenes de lesa humanidad porque el bien jurídico protegido es la humanidad y por lo tanto persigue cualquiera. Es importante esto, es decir, es importante el principio de justicia universal y la aplicación de ello, y la aplicación de estos tipos penales. ¿Por qué? Porque siempre van contra el poderoso, es decir, contra los nazis, contra Videla, Chile, en España, contra las dictaduras crueles que cometieron masacres. ¿Cuál es el problema? Que se persigue a los poderosos, se persigue. Eso ha hecho que se cambien las leyes y se hace que se incumplan las leyes, y actualmente tenemos muy complicado que vayamos a conseguir algún día una victoria en este sentido. Es una pequeña esperanza con problemas que hay de procedimiento porque están muy acumuladas todas las denuncias y sería bueno que hubiera más denuncias en otros estados para conseguir justicia, pero es la situación que tenemos. Pero ya os digo, termino como comenzaba. Si mientras que no seamos hegemónicos, mientras que la memoria histórica no consiga que recuperemos los valores de los compañeros, sepamos quiénes son los demócratas y quién es el pueblo y qué es lo que reivindica. Y eso se lo transmitamos a los políticos, que somos todos, pero a los que también hacen la política institucional, no vamos a conseguir que haya justicia en el Estado español. Y seguirán haciendo cosas tan horribles como, por ejemplo, cuando Bono llevó a un compañero de las brigadas internacionales y a un divisionario de la División Azul al desfile del ejército de las Fuerzas Armadas y los igualó. Seguiremos perdiendo cuando seamos hegemónicos y sepamos diferenciar que uno era un luchador por la libertad y el otro era un criminal que luchaba con los nazis. Entonces podremos conseguir justicia a lo mejor en el Estado español. Gracias. Antes de terminar el acto con las intervenciones de Bolívar y de Paco, pues queríamos mostrar un pequeño agradecimiento. Lo primero, regalarles estos ramos con los colores emblemáticos de la República a los dos poetas que han venido a recitarnos, a Paco y a Ebolí. Pues un pequeño recuerdo de este acto para los dos bisnietos que han estado hoy aquí bueno, pues un poco representando a esta larga familia, la verdad es muy grande. Así que, Paco... Repites, Paco. De izquierda alternativa, como siempre, lo cariñosos y el detalle que es muy emocionante, y solo espero que esto alguna vez se vea en la calle de Pinto. Ojalá. Vamos a leer conjuntamente uno de Miguel Hernández que se llama Fuerza del Manzanares. La voz de bronce no hay quien la estrangule. Mi voz de bronce no hay quien la corrompa. No puede ser ni que el silencio anule su soplo ejecutivo de pasión y de trompa. Con esta voz templada al fuego vivo, amasada en un bronce de pesares, salgo a la puerta eterna del olivo
y dejo dicho entre los olivares. A fuerza de batallas y embestidas, crece el río que crece, bajo los afluentes que forman las heridas. Camino de ser mar va el Manzanares, rojo y cálido avanza, a regar, además del Tajo y de los mares, donde late un obrero de esperanza. El alma de Madrid inunda las naciones. El Manzanares llega triunfante al infinito. Pasa como la historia sonando sus renglones, y en el sudor del tiempo queda escrito: Fuerza del Manzanares.